Amém, amém. Boa noite a todos os irmãos. Amén, Estamos amén. aqui Buenas noches, mais todos los uma hermanos. live Estamos aquí, trabalhando una com live nosso más con mundo, nuestro hermano depois Pedro da Don, conferência maravilhosa aqui em después de Foz. la conferencia Todos maravillosa aquí en os Foz de convidados, Iguazú. né? Estávamos aqui compartilhando um Estamos aquí pouquinho já. compartiendo un poco. 5 anos Ya já tenemos 5 años de de live live. aí. O Senhor tem nos La abençoado, né? bendición de Dios Boa ha noite, estado irmão con Pedro. Boa nosotros. noite, Buenas noches, irmãos. hermano Pedro. Amém. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Helios. Realmente hicimos la cuenta y este live ya tiene 5 años de existencia. Pasó rápido este tiempo y creo que fue muy útil para todas las iglesias, para los hermanos, para nosotros juntos, no solo rumiar la palabra que terminó de salir, sino también enriquecer con nuestra práctica de cómo podemos promover las operaciones a través de esta palabra. Y esto ha sido una constante en nuestra vida hoy. Hoy oímos cada mensaje no más para adquirir simplemente conocimiento bíblico, sino que son palabras que realmente son orden del Señor, son mandos, voz de mando del Señor, y estamos aquí como su iglesia para colocar en operaciones y ejecutar sus palabras, así como ellas salen de su boca. Entonces, esto ha sido una constante de estos 5 años en este live que nos ha ayudado a practicar la palabra. Y este live tiene algo muy especial, es que estuvimos una maravillosa conferencia en Foz de Iguazú. Nosotros vamos a entrar en nuestra comunión en esa conferencia, pero también en las comuniones que antecedieron a los dos mensajes desde viernes a la tarde-noche y sábado de mañana también de tarde y de noche. Muchas cosas sucedieron y yo creo que por esto también nosotros llamamos a dos hermanos que estaban presentes ahí, que pueden tener la madurez para ayudarnos en lo que sucedió. Podemos colocar los puntos principales, porque son puntos muy importantes. Yo diría hasta llegamos a un punto de inflexión en el avance de nuestra obra. Había la necesidad de hacer una corrección, estaba la necesidad de hacer una reconsideración de nuestra obra. Que el Señor, gracias al Señor, Él siempre tiene algo para nosotros, para alinearnos, para evitar que nosotros cometamos futuros errores y algunos vicios que aún tenemos, porque ninguno de nosotros estamos libres de los efectos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y especialmente los resquicios de Sardis que aún están en nosotros. Pero gracias al Señor, el Señor nunca desiste de poco a poco, siempre es hablarnos, corregirnos, y yo creo que este fin de semana fue muy fuerte. Parece que cada vez que nosotros nos encontramos en Foz de Iguazú, el Señor nos guarda una cosa bien significativa. Yo creo que este fin de semana fue uno de estos. Este fin de semana fue uno de esos que marcaron nuestra vida. Yo hasta tuve un poco de recelo en haber sido un poco fuerte, pero los resultados muestran que valió la pena hasta correr este riesgo. Pero el beneficio es que trae a la iglesia y a la obra del Señor, yo creo que es algo inmesurable. Entonces, gracias al Señor que nosotros estamos entonces con Amir Silva, que no solo participó, sino que fue nuestro anfitrión de la región Cono Sur, y también Mauricio, que estuvo todo el tiempo presente con nosotros este fin de semana.
y todos nosotros presenciamos muchas cosas. Entonces ellos tienen mucho para decirnos y ayudarnos y vamos a ver cuáles son los puntos principales de estas comuniones que tuvimos allá. Entonces, Mauricio, Amir y Mauricio estén a voluntad. Amém. Amén, hermano Pedro. Obrigado pela honra, privilégio de estar Es un aqui. privilegio estar aquí en esta live. Realmente, esse fim de semana Realmente este fin de foi semana fue muy marcante, né? Foi, podemos dizer assim, inesquecível, podemos decir, porque eu creio que o Senhor está inolvidable. chegando numa etapa realmente para que ele possa voltar. Ele está Pienso que el alinhando Señor todas está as alineando coisas, todas las cosas mudando para a poder nossa cultura, volver, nossa maneira de fazer as coisas, nossa maneira de alineando servir, nossa todo, maneira de conduzir, nuestra manera de os servir portores, conduzir SEAP, con los conduzir del a obra, CP, casa con de los de la adolescente, obra, as casas de reuniões da adolescentes, igreja. reuniones de la iglesia. Foi uma grande, fim Fue de un gran semana fin de semana, maravilhoso, maravilloso. né? E, claro, foi bastante Fue intenso intenso e forte, y mas necessário, fuerte, porque más eu necesario. acredito que nesse momento, né, eu até Yo penso assim pienso que o el Senhor já Señor ya trabalhou trabajó em relação à comportagem dinâmica, en houve uma cuanto mudança el muito comportaje grande, dinámico, os fue un doutores cambio passaram a muy depender grande. daquilo que Deus Ellos fala, da comenzaron a palavra depender que de sai da lo boca de que Deus, Dios né, habla, da de lo que água sale de viva, la boca de Dios, etc. Depois, o usando Senhor aguas também vivas. levantou os También adolescentes de el maneira Señor levantó a los milagrosa, porque adolescentes de manera comigo, cada vez que milagrosa. eu vejo Cada ali, vez que yo mesmo ali veo em Foz, esto, né, Pedro, igualmente aquí irmão, en Foz do Iguazú, eu vi ali adolescentes sentados. adolescentes Primeiro, adolescente sentados. sentado. Segundo, Segundo, ouvindo oyendo a la palavra. E palabra. terceiro, Y anotando tercero, anotando con mucha atenção. atención. Então, a gente vê que houve uma Vemos que mudança, hay realmente uma mudança de ha cultura, uma habido un mudança na cambio. maneira de que Deus Lo que fez, e foi Dios um hizo milagre, fue un porque nós milagro, sabemos como é difícil porque ajudar uma nosotros adolescente. E conocemos cuán depois, difíciles o son princípio do los Congresso das adolescentes. Mulheres, El que Congreso de las está mudando Mujeres totalmente a nossa maneira cambió de trabalhar, nuestra nossa maneira manera de de servir. trabajar y de servir. E eu Yo sinto que siento chegou que llegó el no momento, momento, né? O senhor já cuidou do assunto da comportagem, ya cuidou dos cuidamos del adolescentes, asunto del cuidou do Congresso colportaje, das de Mulheres. los O que está adolescentes. faltando Ahora agora, lo que está nós que servimos a faltando obra, ahora es precisamos dar essa nosotros los que continuidade. Foi servimos uma en la grande obra. lições que nós Entonces fue aprendemos. São tantas coisas, né? un gran Mas eu viraje. queria só lembrar Esto me uma coisa hizo recordar maravilhosa que a algo gente vive no maravilloso, tempo do que irmão Dong, estamos vendo el agora tempo tiempo certinho que com o irmão Pedro, vivíamos ahora, el que tiempo que onde o estamos apóstolo viviendo vai, ahora. as coisas mudam. Mesmo que você esconda debaixo do Así, tapete, así que alguma usted coisa, daqui a pouquinho esconda vai debajo aparecer de la outra coisa. alfombra. Então, realmente, o Senhor nos ajudou Es, muito, né? es Para muy que nós evidente que el realmente Señor nos ha aprendamos a ser ayudado pessoas mucho que não tomem o lugar de para Deus, que que las não tomem a personas honra no de Deus, tomen que el não lugar façam de as Dios, coisas de para que no maneira hagan las natural, cosas de que manera não tenham natural, sabor que no próprio, porque tengan isso una é actividad característico que nós propia, tínhamos, né? sabor A propio, referência, às vezes, la era da moda, referencia de que lo mas hicimos agora, nosotros, más dentro da ahora tenemos experiência la dos experiencia de colportores, do los Congresso das Mulheres, colportores dos adolescentes, nós y vemos que los mudou adolescentes. totalmente. Vemos que Quem é a todo figura mais cambió. importante? É a palavra do ¿Cuál es Senhor, la é a figura más palavra profética. importante? La Essa tem se palabra del tornado Señor. nossa La referência. Então palabra é isso profética que o Senhor quer se fazer com a tua volvió palavra. nuestra Se o referencia. colportor para lutar na rua precisa El disso, colportor se o para luchar en las adolescente, calles a mudar a necesita vida de dele, esto. ele foi entrando na palavra e o que mudou no Congresso Fue das Mulheres lo foi que entrar mudó, na cambió palavra el Congreso de profética las de Mujeres. cabeça Fue mesmo. esto, Então, la palabra certamente, profética. é isso que o Es Senhor lo que quer el fazer Señor conosco también também quiere na hacer obra, con né? nosotros en la obra. Aleluya. Aleluia. Amén. Amém, amém. Isso mesmo. Essa Sobre esta conferência, conferencia, hermano irmão Pedro, Pedro, inicialmente ali nós vimos que era uma inicialmente sequência vimos da aquí que conferência era em la Natal, secuencia de la porque conferencia em de Natal, Natal o porque Espírito já ahí começou el a falar muito Espíritu forte, comenzó voltado a para a hablar muy liderança. fuerte para los líderes. E aí nós ficamos naquela Nosotros quedamos con expectativa, esa né? expectativa. Como será a ¿Cómo conferência ir em a hacer Foz do la conferencia en Iguaçu? Foz do A Iguazú? última mensagem de El último Gênesis, mensaje uma de Génesis, responsabilidade una grande, né? Capítulo responsabilidad muy 49, grande, capítulo e 49, falando y forte ali hablando da experiência fuerte de de la José, experiencia de mas José, tinha que ter uma mas esfera, tiene que né? tener una E ali esfera. na sexta-feira, de uma maneira Y bastante en el informal, viernes, de una manera o muy próprio irmão formal, Pedro falou el para mim, hermano né? Pedro Olha, habló. Ami, para mim falar algo, vocês estão Ah, reunidos aqui, habla, porque estivemos ali com cerca de estuvimos 110 ahí como cooperadores, alrededor de fora os 110 valentes, os cooperadores, obreiros fuera que de los estavam valientes acompanhando. Então, de foi David. uma experiência muito Los- forte. E Fue una aí, experiencia muy naquela tarde fuerte. de Ahí en sexta-feira, la né, tarde del após a viernes, en la comunhão, comunión, o irmão el Pedro falou hermano ali para Pedro mim, né? habló con el Amir, hermano Amir. eu preciso ganhar um pouco de sentimento, ouvir Yo necesito, vocês precisam provocar um pouco a palavra yo necesito profética. ganar un poco más E del ali, né, Amir, a sentimiento de gente ustedes. começou
Ahí Amir comenzó a compartir y nosotros no esperábamos que el Espíritu iba a conducir no solamente en ese momento, mas toda la conferencia. Y esa comunión del viernes en la tarde fue algo muy histórico, porque ahí Dios comenzó a hablar bastante fuerte para cada uno de nosotros, cada líder que estaba ahí. Había varios cooperadores ahí de todas las regiones, además de los cooperadores del Cono Sur. Ahí el hermano Pedro no nos ayudó. Me acordé de aquel versículo de Lucas, que el hermano Pedro ya lo había mencionado. Lucas habla y Mateo habla también. Volvió el Señor a Pedro y lo miró. Y nosotros ahí sentimos que fue un voltear del Espíritu y fijó los ojos en cada uno de nosotros, porque a partir de este momento la palabra comenzó a expresarse de manera muy fuerte. Inicialmente parecía un poco de tensión cuando el hermano Pedro habló. Voy a citar aquí algunos nombres, algunas regiones, mas todos nosotros sentimos ahí que era lo que era el Padre disciplinando a los hijos que ama. El hermano Pedro de una manera muy precisa, muy pura, muy transparente, con un corazón de mucho amor para con cada uno de nosotros. Él abrió sus sentimientos y su corazón, porque si nosotros no somos ajustados y alineados, la tendencia de nosotros es permanecer en Sardis. Esto es muy grande, esta tendencia. Es mucho peligro y necesitamos ser corregidos. Después el mensaje del sábado también fue llevando la secuencia de esta línea. El Espíritu Santo fue hablando de tal manera que nosotros mismos que estábamos un poco ahí al mando, teníamos un poco de resistencia para oír palabras tan duras, palabras con pureza. Y nos dimos cuenta que era del Señor. No había oportunidad para estar mirando para acá y para allá. Ahí tuvimos que arrepentirnos. Cuando lo miró fijamente el Señor a Pedro, entonces entendimos que nosotros no podemos continuar llevando adelante la obra de esa manera. No podemos tener ningún resquicio de Sardis, cosas que nos atrapan en esto. Oh Señor Jesús. Amém, amém. É o sentimento Amén. também, Es el né? sentimiento también. Como o Maurício falou, meio Como, todo mundo meio tenso, como né? dijo Amir, un poco Mas tenso. assim, na minha experiência Es mi pessoal, a gente experiencia viu o personal. amor do Senhor El em amor del Señor con nosotros. ele praticamente a Prácticamente los liderança, líderes, los os cooperadores do cooperadores, Brasil todo, todas as regiões estavam todas ali las regiones representadas. estaban ahí E Deus queria representadas, nos pues Dios ajudar, nos né? quería E nós estamos ayudar. cuidando de pessoas, é uma grande Cuidar personas es responsabilidade una gran também. responsabilidad. Então imagina, a nossa atitude Imagine, pode nuestra prejudicar a actitud obra do puede Senhor. Quando perjudicar la obra del contemplamos isso, Señor. El hermano quase que Pedro se dijo esto. arrepia, queima Uno internamente, porque se a minha maneira espeluca. velha, talvez A eu estou em veces yo Sardes, estoy né? en O Sardis. irmão Pedro usou El uma hermano Pedro usó frase, una né? frase. Nossa maneira cria Nuestra métodos manera de crear parecido com Filadélfia, métodos que vai nos enganando. A gente vai criando métodos, até algo que deu certo, hasta podemos parece alcanzar algo que fixo naquilo ali, que hace mas não é bien. algo novo, né? Então, No es foi algo muito amor do nuevo. Senhor nos Fue ajudando, muy né? amoroso el hermano E ayudándonos. momentos de Fue un muita momento de emoção mucha também, né? A gente emoción. vê o Senhor El nos Señor limpando, nos limpando limpiándonos, com a palavra. dándonos E um palabras. marco, né? E a primeira vez Y que la eu primera vi, vez né? que yo Bem-vindos a oí, Filadélfia, né? bienvenidos a Onde não tem Filadelfia. show man, não tem palavras infladas, mas palavras que nos levam para o No son reino, né? palabras E para nós infladas, ganharmos os sino irmãos, palabras né? que nos llevan al A única reino, saída é aproximar todo mundo da para palavra, aproximar essa a palavra todo que el está dando mundo a direção, la né? É palabra, uma que nos voz de da comando que está dirección, voz alinhando de todo comando, mundo, alineándonos a até todos. cooperadores que não tinham chego A, ainda a, na hora ali Hay daquela algunos comunhão. cooperadores Acho que o irmão que Pedro no mexeu habían também um llegado a la pouquinho, hora de la ele mandou comunión, el mensagem, hermano irmão, Pedro. consegue hospedagem para mim aí e tal. E no outro dia cedo o cooperador Y chegou lá, entonces porque é um momento muito al otro especial, día el né? cooperador Eu llegó. acho que, né, irmão Pedro, foi um Fue momento de un virada momento muy para especial, todos un nós, momento né? de Aí viraje para todos começando nosotros. sexta-feira já. E Comenzamos depois foi el día uma festa, viernes y né? O Senhor después la nos fiesta ajudando a ayudándonos ahí a avançar. avanzar. Amém. Amén.
antes de llegar al punto que es el propio mérito de la cuestión del problema, yo comencé apuntando a los hermanos que yo aún tenía un recelo que los cooperadores aún no habían entendido. ¿Por qué mi insistencia de hacer bien hecho el Congreso de las Mujeres? Luego, al comienzo, mostré a los cooperadores que tenía una desconfianza de que varios de los cooperadores no entendieron exactamente sobre la importancia del Congreso de Mujeres, porque el Congreso de Mujeres no es el Congreso en sí, sino que comenzó a darnos un camino. Nosotros conseguimos ver por dónde está fluyendo el río. Y esta es la preocupación, porque los cooperadores son hombres grandes, con mucha experiencia, mucho tiempo de vida de iglesia, que usted dice que va a haber un determinado evento para las mujeres y los hombres inmediatamente ya formulan en su cabeza cómo se va a hacer, cómo se hará, cuáles son las hermanas que van a pedirles para que levanten y hagan y coordinen el Congreso. Entonces, aún tenemos mucho resquicio de nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, yo le dije a los hermanos que el Congreso de Mujeres, así como una cosa bien hecha, que fue la primera vez, no preconizaría el mayor número de participantes de hermanas, sino que hacer algo bien hecho, bien alineado, para que mañana podamos abrir más, para que más hermanas participen. Pero hasta aún hoy expliqué a los cooperadores que yo siempre digo esto, que la primera mamada define muchas cosas. Si usted da la primera mamada errada, para corregir es difícil. Entonces yo preferiría que se haga algo bien hecho para que después de mañana todos entiendan cómo se hace. Y lo que dije también enseguida, usando aún el Congreso de Mujeres, que los que las mujeres hicieron, usted no vio ninguna protagonista, no ve a nadie queriendo aparecer. Quien apareció fue la palabra profética y que pasó por ella y que ellas usaron meses, semanas, meses haciendo transcripción, inmersión, entrando en la palabra. Y eso trató hasta los maridos que estaban con ella. Y escuchamos muchos testimonios de este tipo. Entonces, así, lo que ellas presentaron fue un resumen. Conforme usted las va escuchando, parece que detrás, que te trae para vida aquello que usted escuchó hace un tiempo atrás. Ellas consiguieron revivir aquello, la palabra se tornó viva y usted consigue vivir etapa por etapa de este tiempo, esos meses que pasaron. Entonces, esto, por eso digo, algunas de las hermanas o aquellas que estuvieron y que quieren aquel tipo de congreso retumbante, llena de fiesta, llenos de novedad, tal vez se decepcionaron, esperaban más show. Por eso es que yo usé Ezequiel 33, cuando finalmente en el 32, cuando Jerusalén cayó, y de pronto ellos descubrieron que todos los profetas que le habían profetizado a favor del pueblo eran falsos profetas. Y solamente Ezequiel era el verdadero profeta del Señor. Y que él fue el que profetizó la verdad. Entonces todos volvieron a Ezequiel y descubrieron que en Israel había un profeta, solo que aunque tuvieron un corazón de volver al verdadero profeta, ellos tenían la vieja manera de oír la palabra del Señor a través de ese verdadero profeta, que es que
que es Ezequiel 33, que dice que ustedes están acostumbrados a llegar y oír la palabra del profeta. Es como si el profeta tuviera que hacer un show para ustedes. El profeta tiene que hablar bien, tiene que cantar bien, tiene que tocar bien el instrumento. El profeta tiene que ser alguien, tiene que tener múltiples fases de talentos para presentar un bello show, porque usted está acostumbrados a Sardis, donde tienen show y más shows. Pero yo digo que ahora, quien quiere vivir en la iglesia en Filadelfia, yo dije, bienvenidos a Filadelfia. En Filadelfia no hay show, no hay protagonistas, hombres protagonistas, sino que la palabra es la protagonista. Entonces, realmente, si nosotros no cambiamos nuestra cabeza y aún pensamos tener una conferencia con un show o alguna cosa que atraiga la atención, que alguien toque nuestra emoción, alguien que llore, alguien que manipula a la multitud, hermanos, eso no hay en Filadelfia. Por eso yo dije, bienvenidos a Filadelfia. Entonces, yo comencé hablando esto. ¿Por qué yo dije esto? Porque esto de aquí en adelante va a ser lo que va a hacer el marco para cambiar todo de aquí en adelante. Por ejemplo, ya estamos con los principales cooperadores y me están ayudando a comenzar a cada vez más usar a nuestros valientes de David para entremezclarse en el globo terrestre, en todo lugar, para que pudiésemos tener una sola obra, una sola dirección, un solo sabor. Pero ellos, ¿qué van a hacer? Los valientes de David, de un lugar, van a participar de los eventos de otros lugares. ¿Para qué? Para poder también todos juntos ellos producir un solo sabor. ¿Y cómo sucederá esto? Exactamente en el Congreso, como el principio del Congreso de las Mujeres, trabajar en la palabra meses antes, no es llegar ahí, nadie será invitado para dar un mensaje, todos serán invitados para entrar en la palabra y producir y dejar que la palabra haga una obra. Todo esto fue el inicio de la comunión. Y voy a abrir ahora para que ustedes compartan algo. Hoy vamos a estar más en este tipo de comunión porque creo que son puntos muy importantes para quienes nos acompañan. Por ejemplo, yo sé que en Cono Sur, Amir y Helio me dijeron que Cono Sur, el Congreso de Mujeres, parece que cambió a la iglesia, cambió la vida de la iglesia, cambió a muchas personas. Por favor, hablen un poco sobre esto. Exactamente. Realmente ese asunto del Congreso de Mujeres se ha metido mucho con toda nuestra estructura. En principio, yo primeramente fui muy ayudado. Ya yo venía acompañando el Congreso de las Mujeres de cierta forma, mas yo estaba, de cierta forma, estaba tercerizando esto para que alguien lo hiciera. Y me di cuenta que hay que tener más atención por este Congreso. Y la sugestión del hermano Pedro, sugerencia fue muy buena. Eso hizo primero la gran diferencia, porque el Señor sabe cómo hacer con los valientes de David. El resultado de lo que vimos, tenemos hermanos en nuestro medio aquí en Foz do Iguazú, nuestra microrregión. Los valientes de David viviendo una vida ahí, de vida de iglesia y más o menos. De repente, la vida de ellos comenzó a ser cambiada, buscando más, yendo a conferencias regionales. ¿Qué pasó? Que la esposa en la casa estaba diariamente participando de las comuniones. ¿Por qué? Porque el hermano Pedro está hablando de la obra como un todo. Hoy tenemos características personales y regionales, mas cuando vemos que las hermanas
está haciendo la obra. Ahí no hay ningún personaje, solamente vemos es que Dios está haciendo la obra con la palabra. Yo vi una gran mudanza por causa del trabajo de las hermanas durante los meses que ellas estuvieron preparándose. Pues realmente ese asunto cambió la vida de muchos hermanos, la vida de muchas iglesias. Esto, este, fue un aprendizaje lo que va a cambiar la historia de la obra de la iglesia. No dejar a un lado el regionalismo. Los valientes de David trabajaron mucho con este principio de las mujeres. E ficou bem claro que a Quedó muy essência claro que la foi a esencia fue la palavra. palabra. A gente pôde acompanhar as irmãs Yo aqui. acompañé a las hermanas O aquí. evento foi só a cereja do bolo, Ahí de repente mas a comenzó a mostrarse la preparação cereza de la durante torta. meses aí das irmãs, e era reunião todos os Las dias, toda hermanas hora. A todos los días reverência con também das reuniones irmãs a essa irreverentes a la é um palabra. modelo para nós, né? A La essência do congresso é esse esencia del amor Congreso pela fue el palavra, amor né? por E la todo dia tinha palabra. comunhão, reunião. Reunión y reunión. Irmãs, né? Las Estavam ali, hermanas às vezes estaban ahí subutilizadas, siendo foram utilizadas, restauradas. O Amirdeu de Curitiba aí, eles movimentaram ali Aquí en muitas Curitiba irmãs, ellos hicieron fizeram mucho um ônibus pro movimiento de congresso las hermanas, aqui, trajeron foram 400, 700 quilômetros un lá, eles autobús, tiveram junto, e casas, né? Famílias, dá para passar a noite aqui familias contando pasando, testemunho de quantos casais podemos foram traer armados. familias para E eu que vi a esposa den ali, testimonio y o pasamos irmão aquí chegava toda em la casa, noche. a irmã fazendo transcrição. Yo veía a mi esposa Ela en ia fazer a casa janta, depois da haciendo janta ficava ouvindo transcripción. um texto. Ella Aí hacía el depois dormia com almuerzo y Deus. después Aí teve hora que o transcripción. irmão falou, não, vou parar junto, vou fazer. Porque minha Y, esposa mudou. y Hoje tem dormía dia con que ela Dios. sentou do lado Entonces do mi esposo, esposa cambió. começou a fazer transcrição. Converteu o irmão. Novamente a gente fala, né? Se El, converteu de novo. el esposo es un esposo que puede ser convertido de nuevo. O que nós vimos nos adolescentes, né? Tá acontecendo. Tenemos los adolescentes, más está aconteciendo con las hermanas. Eu acho que a última etapa, né, irmão Pedro, é alcançar nós. No. O irmão Pedro uma vez comentou. El hermano Pedro comentó. A gente era escalado para dar uma mensagem, aí você Cuando usted está na outra semana não estava escalado. En la práctica de dar el mensaje, usted lee el alimento diario, se prepara, mas para la próxima semana usted no está, entonces usted descansa. Mas ahora no. Esta palabra ahora entra en nosotros y percibimos que ya no necesitamos hacer ningún movimiento, sino que o vamos para la casa de adolescentes a hacer TCI, mas la palabra produjo en las hermanas este sentimiento. Hay fotografías de hermanas que se reunían para hacer mercado y hacer colportaje. La palabra mueve interiormente. Y eso pasó con las hermanas. Esto trajo un beneficio muy grande. En la comunión hablé con el hermano Pedro. Ahora vamos a tener un ejército de hermanas encabezado por la palabra. Y esto trae mucha frescura para nuestra región. Es lo que estaba necesitando esto aquí. Ayer tuvimos la comunión con un grupo de hermanas, líderes de las demás hermanas, ayudando y teniendo continuidad para cuando las hermanas de la región 8 presentaron todo este material en la estancia. Y esto fue en la misma fecha de la conferencia del Cono Sur. Señor Jesús, amén. Maurício. Acho que é a 18ª vez, o irmão Pedro, que nós estamos ouvindo. Maurício, mas nós dois aqui precisávamos mesmo ouvir mais. Nosotros necesitábamos oír más veces esto. Usted lo sabe. Yo confieso que para mí, oír palabra con sueño sin sueño, para mí es 20% para una conferencia. Después que usted va rumiando o bien oyendo,
Usted oye y también lee la transcripción. Usted lo puede hacer, mas debe imprimir la transcripción de la semana. Ahí usted va a absorber mucho más porque va ganando luz. Las hermanas han hecho esto porque cuando usted oye en la conferencia todo es muy rápido. Aún en casa, cuando la oímos el jueves, el sábado y el domingo, hay cierta distracción. Después usted separa un tiempo para después fijar los ojos en el Señor. El beneficio es muy grande. La luz, la dirección, la amonestación de la palabra es muy grande. Entonces, hermano Pedro lo había dicho. Habló una vez, dos, tres. Ustedes necesitan entender. Muchos de los cooperadores no entienden. Y nosotros realmente vimos en Natal que en la comunión faltaba entender este sentimiento fuerte. Ahí hablamos. El hermano Pedro ya dijo una vez, dos veces, tres veces. Nosotros necesitamos ganar la luz del Señor. Mas fueron varias veces que el hermano Pedro, lleno de amor, lleno de cuidado. ¿Por qué, hermano? Es un riesgo grande. El sábado el hermano Pedro habló una frase. Necesitamos aprender a no limitar nuestra región en base a nuestras deficiencias personales. No haga de su perfil una limitación para la obra del Señor. Ahí nuestro perfil, si este no fuera un perfil de la palabra profética, entonces nosotros podemos hacer muchas cosas, intentar hacer muchas cosas, mas aún así va a ser muy limitado. El hermano Pedro habló también de la flexibilidad. Nosotros terminamos limitando al Señor y este congreso, si el hermano Pedro no corriera este riesgo de pasar otro encuentro ahí con las mujeres. Solo que tanto el hermano insistiéndonos a nosotros que tienen que basarnos en el modelo de la que las hermanas están haciendo, transcripción de la palabra, ganando luz. No solamente un oír, un sencillo oír y copiar. Hay que ganar sentimiento, ganar cambio. Es una lucha. Esta transformación acontece a través de la palabra y cuando vamos entrando y ganando el sentimiento es otra cosa. Entonces realmente aprendemos, gracias a Dios, alcanzamos oír el sentimiento del Espíritu y ver que nosotros realmente estamos llenos de deficiencias, de fallas, de resquicios de Sardis. Muchos vicios hay aún de Sardis. ¿Y quién va a quitar esto de nosotros, de los líderes, si no fuera entrar con mucha reverencia en la palabra profética? Entonces, hermanos, realmente las hermanas hicieron el camino correcto, que es el camino de hacer que la palabra arda en nuestro corazón. Cuando esta arde va a tener transformación en el trabajo familiar, en la obra de cuidar a la gente. El hermano Pedro, aún muy sensible al Espíritu, no puede terminar con este congreso, con esta experiencia maravillosa aquí en la región 6. Aún cuando el hermano nos estaba hablando, porque lo hicimos descentralizado. Aún así nosotros alcanzamos a traer este sentimiento fuerte de adentrarnos en la palabra, no solo a una vez en el Congreso de las Mujeres, porque sería solamente un evento. Es el propio sentimiento del Espíritu de dar continuidad a la entrada en la palabra de esta manera. El hermano Pedro, muy sensible al Espíritu, habló. Vamos a partir de esto entrar en este sentimiento de cada palabra ganando luz
ganando dirección, y ahí el Señor va hablando con nosotros y la transformación va a tener continuidad. Terminó el Congreso 31 de octubre. Entonces, no, volvemos otra vez el próximo año. No, ahora la sensibilidad del Espíritu nos dice que debemos continuar, dar continuidad. Y la transformación en cada hermano que la esfera proporcionó, aún aquí nosotros se produjo un testimonio de un padre con una hija en una ciudad muy próxima a Maleval, San Gonzalo de Río Abajo. Nosotros no tenemos a nadie ahí. Ahí el chofer con toda aquella alegría de las hermanas habló. El chofer de ese autobús dijo, yo quiero esta esfera para mi Qué casa. maravilloso, ¿no? Por eso el Congreso de Mujeres, así como todos nuestros acontecimientos y eventos de aquí en adelante, en el principio de Filadelfia, no es el evento en sí. Por ejemplo, Congreso de Mujeres, yo creo que lo más precioso fue lo que se produjo en los meses que antecedieron al Congreso mismo. Para mí fue el cambio de vida, cambio de hábitos, cambio de cultura, y por eso que los hermanos de Cono Sur vieron el beneficio que trajo a los hogares, a las familias y a la vida de la iglesia. Eso es algo palpable, real. No es conocimiento, no es doctrina, sino un cambio real en vida de las personas. Por eso que yo creo que sería una pena, como otras veces en el segundo semestre, ellas nos den continuidad, porque si no, nosotros iríamos a perder mucho. Entonces las alenté a las hermanas de la región para que hiciesen en el segundo semestre, no que vamos a tener otro congreso de mujeres en el segundo semestre, sino que es para que ellas pudiesen dar continuidad a lo que estaban haciendo, porque este beneficio no se puede perder, porque para mí esta es la realidad de la iglesia en Filadelfia, que se está construyendo entre nosotros, que es algo maravilloso. Por eso ahora, en agosto, va a haber una conferencia de tropas de capitanes de jóvenes en Estados Unidos, y nosotros rápidamente ya convocamos a algunos valientes de David de aquí para que ya hagan una reunión por Zoom con los valientes de David de allá, con los hermanos responsables de allá, y ya comenzar. No es la conferencia de jóvenes en sí, que es el beneficio para la iglesia, sino lo que es desde ahora, lo que va desde ahora al comienzo del trabajo, comienzan ahora, y es este cambio de hábito, este cambio de cultura. Este es el cambio que va a ser provocado por entrar en la palabra de manera seria, es la que realmente cambiará la vida de la iglesia. Entonces no es meramente un evento de jóvenes en sí. Y eso está quedando claro para nosotros. Y yo creo que de aquí en adelante todo lo que hacemos no puede tener por objetivo una sola cosa puntual, sino que tiene que tener como objetivo cambio de cultura, cambio de hábitos de toda la iglesia. Que toda la iglesia practique. Y solo dando un procedimiento, yo creo que hay un punto más importante. Por eso yo tuve que leer Juan capítulo 17. Yo no puedo leer muchas cosas ahora y hablar todo lo que yo hablé allá, pero por lo menos este trecho es importante. Yo le dije a los hermanos, tengo la impresión que son pocas personas las que realmente dieron atención a los principios que están aquí en Juan 17. Juan 17, voy a leer desde el versículo 7. El Hijo dijo al Padre así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces la primera corrección en nuestro concepto, que la glorificación, la gloria parece ser algo externa, una luz, un resplandor,
o un elogio, una alabanza que usted obtiene. No, la gloria es el propio Padre. La gloria es el propio Dios. Entonces, glorifícame tú al lado tuyo. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Basado en qué el Hijo le pide al Padre que lo glorifique? Lo glorifique. Tiene que tener una base. Si nosotros queremos ser glorificados por el Padre, tenemos que tener una base. ¿Y cuál es la base? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, este es un principio preciosísimo para nosotros que estamos trabajando en la obra del Señor. Tenemos que estar claros que nosotros no asumimos protagonismo ni autoría en nada de lo que hacemos. Todo lo que hacemos tenemos que aprender como Jesús. He manifestado tu nombre. En nuestro nombre es manifestar el nombre del Señor Jesús, porque nosotros tenemos que manifestar al Señor Jesús en Cristo. Y en Cristo llegaremos al Padre. Manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, todo lo que hago no puedo engrandecer a nadie, ni a mí. Los hermanos que están siendo ayudados por mí, ellos tienen que entender que todo lo que hago es para manifestar el nombre del Señor, no engrandecer mi nombre. Miren cómo yo soy capaz de hacer la obra a través de mí, sucedió esto, sucedió aquello. No, si no fuese el Señor, nada de esto sucedería. Tenemos que llevar siempre al verdadero nombre de quien está haciendo la obra. Versículo 7. Versículo 6. Tuyos eran y me los diste. Es decir, no podemos tratar a los hermanos que están siendo ayudados por nosotros y coordenados por nosotros como si fuesen nuestros empleados, como si fuesen nuestros pupilos, como si fuesen personas que están debajo de mi mando. Hagan esto, hagan aquello, como si fuesen mis siervos. Nosotros no podemos hacer esto. Tenemos que saber que las personas a quien ayudamos son de Dios. Dios apenas nos las confió en cuanto están debajo de mi poder de ayudarlos. Yo voy a ayudarlos con esta conciencia de que ellos no son míos, ellos son del Señor, que me los confió para que hiciese algo con ellos. Esto es algo muy importante, porque fácilmente nosotros acabamos usando a ellos como si fuesen mis discípulos. Ellos van a ser siempre mis discípulos, pasaron por mi CPE, pasaron por mi ayuda en el colportaje, pasaron por mi ayuda en la iglesia. Entonces, ellos siempre me deben favores. Ellos están siempre debiéndome alguna cosa. No, no puede ser así. Entonces, cuando el Señor permitió que ellos pasen por mis manos, es apenas el Señor me los confió en aquel tiempo. Y después ellos van a Dios. Por ejemplo, un CPVista que pasó para que yo lo ayude cuando son enviados a formarse y son colportores y ellos están debajo de un equipo de colportores, ellos tienen que obedecer y estar debajo del comando del equipo de colportores donde ellos están. Y cuando son enviados a misión internacional o a cualquier otro lugar, ellos tienen que estar debajo de la coordinación de aquel lugar. Yo no puedo continuar el resto de su vida como si yo estoy sosteniendo un barrilete y yo lo tengo de la cuerda. Entonces yo obedezco a los hermanos de la región, pero siempre me tienen que estar a mí también rindiendo cuentas. Y eso es peligroso, hermano. No podemos hacer esto. Estas son las cosas que yo necesitamos corregir este fin de semana. Entonces, dice, ellos han guardado tu palabra. El beneficio que yo puedo dar a esta palabra es, lo mejor beneficio que puedo dar es la palabra del Señor. Entonces algunos dirán, entonces Pedro, usted está diciendo
que usted siempre dijo que tenemos que ser como pastores para pastorear, cuidar y ver qué comida pueden comer, cuidar de la salud y el punto fuerte de cada uno. Yo dije eso, todo bien, pero ¿sabe qué digo? Que no es para que usted controle la vida de las personas. Y la persona no puede toda la hora estar llamándolo a usted como si usted fuera su padre. Nosotros tenemos que distinguir bien estas cosas. Si la persona tiene dificultades, no puede depender de usted como un ayudante psicológico. Usted no es psicólogo. Y en la obra del Señor nosotros no usamos psicología. Entonces usted no puede crear una dependencia de la persona cuando está desanimada y esta lo llama a usted. La persona tiene que aprender a ir delante del Señor, delante de la palabra. Entonces, cuando los colportores están en la calle, cuando las cosas se bloquean, están trabados y no pueden proseguir y parece que están en un punto sin salida, ¿qué hacen? Ellos se juntan al equipo y comienzan a orar, comienzan a hacer la inmersión y el Señor de pronto da una palabra que brilla y ellos encuentran la salida. ¿Por qué? Porque ellos fueron forzados a ir a la palabra. Ahora, si ellos, cualquier dificultad, ya llaman a usted, entonces usted termina siendo el Señor de ellos. Y esto es lo que necesitamos entender, que tenemos que llevar siempre a la palabra. Han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tenemos que atender esto. Los hermanos que están bajo mi ayuda tienen que entender que yo no soy la fuente de la provisión de ayuda. Yo apenas presento la palabra que es la fuente. Dios es la fuente de ayuda. Ellos tienen que aprender a ir a la palabra, ir a Dios. Entonces, todo lo que tengo lo he recibido. Yo no soy la fuente. Esto es muy importante entender. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es muy importante. Todo lo que hago no es pasar mis métodos, mi capacidad de administración. Es transmitir las palabras que el Señor nos da. No es mi conocimiento bíblico. El Señor que tengo que transmitir a ellos, sino que ellos verdaderamente deben entender que todo lo que hago proviene de Dios, proviene del Señor, y ellos creerán que mi orientación que les doy viene de Dios, porque Dios es la responsabilidad que Dios me encargó para ayudarlos. Entonces, con esta ayuda, aunque yo tuve que mencionar algunos nombres, pero esa mención de nombres era meramente como ilustración, porque si yo no menciono nombre, queda difícil que los hermanos entiendan. Parece que estoy hablando de algo que no está en nuestro medio. Entonces tuve que mencionar algunos nombres, pero eso es para que entendamos, porque está bien cerca de nosotros y todos nosotros estamos sujetos a estos errores o estos vicios. Pero si no corregimos, ahora, de aquí a poco hablaremos sobre José, que es una rama fructífera. Los ramos pasan por los muros. Nosotros no vamos a tener ramas pasando por los muros si nosotros no sacamos estos vicios y estos errores de nuestro medio. Porque el Señor quiere bendecir mucho a la iglesia. Porque el regreso del Señor no demorará mucho. Y aún en nuestros días, Él tiene que hacer una expansión mayor aún. Tiene que alcanzar más personas, más ciudades. No podemos estar parados. Entonces, en este momento de inflexión, si nosotros no aprendemos estas lecciones, nosotros vamos a atrasar la obra del Señor. Entonces yo veo esto así, y esta vez en Foz es porque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ama, y el Señor ama su obra, y Él quiere que vayamos adelante. Él quiere corregirnos y sacar errores, vicios, para que Él pueda caminar más dentro del principio de la iglesia en Filadelfia. Ustedes pueden hablar. Amém. Realmente, se não fosse
Eu? Você, Pode ir, moço? amigo. Não, você Pode. pode ir, não tem problema. Não, é só Solo porque porque eu lembrei de algo que o irmão Pedro falou, en né? lo que el hermano Pedro habló, Porque em en Tiatira Tiatira nós nosotros tínhamos teníamos ali ahí una uma mulher, mujer né? Que acabou ali sendo que terminó intermediadora siendo la entre Deus e os homens, né? Vamos intermediaria entre colocar Dios y assim. los hombres. Depois Entonces, Sardes después entrou o Sardi sistema de clérigos entró e en el sistema de leigos, clérigos y mesmo laicos. princípio. Agora, arrancar Ahora, isso aí arrancar é esto muito es sério muy isso que o irmão serio, Pedro es está lo que falando, usted viu, está amigo? hablando, hermano Pedro. Arrancar isso aí não é Esto no es fácil. fácil. Quando a gente, Cuando falando aqui, aquí, ouvindo, né? cuando Mas quando está é no dia a hablando y dia oímos, surge uma cuando día a situação, día surge por una isso que o irmão Pedro situación. sempre está pontuando a Por experiência eso do que el hermano pacto, Pedro siempre está porque quando está apuntando na la rua, experiencia del não pacto. tem maneira, não, Cuando não están tem en ali las calles, liderança, não tem quem é pai, não tem quem é no irmão tienen responsável, líder, não no tem um tienen currículo, currículo. é a Es pressão la ali de presión quê? de É ahí de de fazer com hacer con que que aquela aquella pessoa que persona que está está próxima próxima a de nós nosotros possa pueda ser ser introduzida debaixo do introducida encabeçado de debajo del Cristo, por encabezamiento meio de Cristo a da través de pregação do la Evangelho do predicación Reino. del Evangelio del Reino. Aí é uma Es pressão una forte, é presión uma fuerte, luta es una forte. lucha E fuerte. aí, como fazer ¿Cómo nesse hacer en ese momento? momento? E Y corre o corre el risco riesgo de de que nós também nosotros lo trazermos traigamos para para dentro da dentro nossa de vida da nuestra igreja vida de iglesia normal, normal, ou dentro da dentro nossa de nuestra casa. casa. E o El irmão hermano Pedro tinha Pedro había falado, né, hablado que que Filadelfia no Filadélfia não tem tiene nada a nada que ver ver com con isso. esto. Filadelfia Filadélfia tiene tem un o nome, tem nombre, a tiene la palavra, palabra y e a autoria, né? Irmão Pedro até chegou a el dizer: hermano não Pedro negar o llegó nome a do decir, Senhor é no torná-lo o negaron dono das nossas el nombre ações del e a Señor, procedência de tudo que se todo lo que se realiza em realiza en nós. nosotros. Ele Él é es a el autor, autoria, ou Él seja, es é la a fonte, fuente. né? A La palavra é a palabra es la fonte. fuente. O El resultado do meu resultado trabalho de com mi os irmãos que trabajo estão debaixo do meu de los cuidado hermanos que não é están a mi manifestar o meu cuidado nome, no mas o es nome do Senhor. Se você ensalzar mi cuida nombre, dos sino el nombre del PCIs, Señor. Si das usted casas de cuida de la casa adolescentes, de do CEAP, adolescentes del esses CP, irmãos não esos são hermanos no seus. son suyos. Você não Usted tem no tiene direito derecho sobre sobre eles. ellos. O El Senhor Señor apenas os apenas los confiou a confió você. a usted. Aí confiou a El nós, Señor confió a mas como que nós nosotros, vamos ajudar esses estos irmãos, hermanos, más amigo, cómo los vamos a em ayudar de situações situaciones adversas? adversas. Nós não, por Por exemplo, a minha ejemplo, mi experiência, eu não sou experiencia. psicólogo, não sou Yo no soy psicólogo psiquiatra, ni psiquiatra. para Para relacionar-se com os relacionarme con los irmãos, hermanos relacionar-se com a vida con normal da de la vida igreja, normal de la como iglesia. ¿Cómo ajudar? los ayudo? E aí, Y como um como un adolescente adolescente en la na calle rua, fazendo haciendo pães panes e y peces peixes, pode puede ajudar ayudar alguém que a talvez alguien que está está ali ahí com con conflito conflicto dentro de dentro de casa, com a casa con la família? familia? Ninguém tem ¿Quién tiene la capacidade. capacidad? Agora, se nós Mas si formos nosotros olhar, miramos o nosso homem algo natural, se deixar, sobrenatural, gosta disso, de depender, né? Só daquilo que realmente você ali consegue si ver. dependemos solamente de lo que Aí, usted consigue como alcanzar a Tomé, ver, né, em João 20, que tinha que hay colocar o que dedo, porque não colocar estava ali naquele el momento que o dedo Senhor porque yo no falou, estaba en el apareceu momento para ele. Aí que você Dios habló. precisa Ahí criar usted meios, necesita crear artifícios, aí você artificio. quer ver. Então, o homem El assim, a gente quer hombre ver, quiere ver, quer, el quer hombre ouvir quiere alguém nos oír. ajudar. Aí ajuda uma vez, Ayuda ajuda una vez, duas, ayuda dos, talvez não fica mas no satisfeito com queda essa satisfecho ajuda. con esa Vai procurar ayuda. uma ajuda Va a em buscar outro más irmão, ayuda em con uma otro outra irmã. hermano, con Aí otra você fica hermana, se y ahí enganando. A vida da queda igreja até girando achar en alguém la que vida de la encaixe. iglesia Mas a se ver nós aplicarmos con essa quién palavra que encaja. estamos ouvindo, Mas si nosotros vai no ser grande practicamos la palabra que salvação para estamos nós, para nossa casa, oyendo, para o nosso grupo entonces familiar, as pessoas que nós vamos cuidar, estamos el cuidando da grupo familiar que pregação do nosotros estamos evangelho. cuidando de la Porque predicación del evangelio. hoje, se você Mas olhar, hoy, né, si usted a mira imersão la do inversión del dia, día, se formos olhar si la agora aqui, miramos, qualquer um dos 4 cualquiera de los pontos, 4 puntos, e se si alguém alguien está com está algum con tipo de algún tipo de dificuldade e nos dificultad y nos procura, busca, nós nosotros também não tampoco podemos ser podemos super ser súper espirituais ou espirituales. também ser alguém sem Alguien, educação. alguien Não, sin eu vou buscar a educación. direção Bueno, na entonces palavra vamos e ali por a diante. buscar Não, nós dirección podemos en la até palabra. ajudar Podemos essa hasta pessoa ayudarlo no seu con su problema, problema, fazendo a haciendo la imersão do inmersión dia, del porque día. o problema Entonces, dela era el naquele dia. problema de E a ella es palavra en que ese Deus día está y la dando, palabra que como Dios Deus a está tudo dando vê, a tudo sonda, es é para para aquele aquel dia, para día y aquele para aquel momento. momento. Aí você pode Ahí pegar como usted a imersão puede 2 do dia de hoje. tomar la Mesmo inversión del día falando hoy. aqui, ó, só estou falando muito, né, amigo? Vamos a Só buscar pega aquí la aqui inversión a del imersão día do de dia hoy. de hoje. Você pega aqui, ó, o El ponto punto 2. 2. Chegou alguém com dificuldade, Llega né? alguien con Mesmo pode dificultad. ser entre Puede casais. ser entre Aí você matrimonio. vai junto com Te esse va con casal
ese Falar para matrimonio. ele. Ponto 2. A árvore Él da habla vida con él. El prefigura árbol de la Cristo, vida que é prefigura a a Cristo, própria que es vida, a palavra la da vida. misma vida, É essa la vida palabra que viva. nos introduz Esta na vida nos comunhão da introduce a vida. la comunión de la E ali vida. você Y ahí fala para o usted habla casal, para olha, el vocês estão matrimonio. com Ustedes están con dificuldade, não é entre dificultad, no es entre vocês. ustedes, Vocês estão no com es entre dificuldade ustedes. em Tienen relacionar-se.
problema es porque no se relacionen con aquel que es la fuente del árbol de la vida. Você não precisa ficar citando os problemas. Y Eles ellos vão van ganhar a luz. ganar luz. Por isso que a Por imersão esto, la ultra inmersión refinada, ultra ela produz, refinada né, produce luz, dirección direção e ali y administração para a gente admonestación poder fazer uma para oração, nos poder hacer arrepender e avançar. una Ó Senhor oración. Oh Jesus, Señor Jesús, amén. Amém. Se nós não precisássemos dessa Si ajuda, o nosotros Senhor no não necesitáramos de teria esta falado ayuda, el conosco, Señor no estaría né? hablando con nosotros. Nós Nosotros realmente realmente precisamos necesitamos de esta ayuda. essa En este passagem aqui em João pasaje de Juan 17 é cheia de es luz, de muy lleno de luz y revelação. revelación. Nunca, eu já falei, Ya eu yo confessei isso para o irmão confesé, Pedro, hermano Pedro, que eu parece que é duas coisas. Eu estou dentro da Bíblia, como eu nunca tive, dos parece cosas. que eu lia a Bíblia, ela estava fora Yo de mim, hoje ela está antes dentro. yo leía la Do Biblia y outro ella lado, estaba parece fuera de que mí. eu leio Ahora outra sí está Bíblia, dentro de mí. porque não é ¿Cómo es possível que eu posible já que yo passei pase tantas dizendo veces por por cima encima disso de aqui. este versículo? E por ¿Y que que por o qué Senhor el está nos Señor nos falando? Porque está de fato hablando? nós substituímos Porque Deus, né? nosotros de hecho Nós sustituimos a Dios en muchas psicólogos, cosas. Nosotros nós fazemos hacemos el papel papel de de Deus muitas psicólogo. vezes, porque Nos nos acostumamos acostumbramos a a isso, ter esto. pouco de Con un sucesso e poco quem sabe depois nós hemos estamos envolvidos em tenido CEAP, éxito, caso de tal adolescente, vez não cuidando cuidamos de de nós hermanos, de mesmos, casa de de outra forma. adolescentes. Mas Mas então essa é realmente uma esta es lição a una aprender. lección, debemos Nós falamos, aprender. é a palavra que faz Nosotros a tenemos obra, que mas como é hablar que ela vai fazer a que obra la se aí palabra quem es la sou que eu, hace se a la ajuda é obra. minha, se o ¿Cómo sabor é es meu, eso se a si es característica é mío? minha, se não, Soy né? yo el que estoy haciendo. Até no En el passado eu pasado falava assim, yo brincava, jugaba né? así como que Alguns parece parece que, que, né? Ai, coitado de Deus se ay, não fosse pobrecito eu, né? Dios, Mais si ou no menos assim, estuviera né? yo. Então, Entonces, realmente realmente nós nosotros precisamos de uma missão muito necesitamos una grande. lección muy As grande. pessoas não Las são personas no nossas, son nuestras. né? O Senhor El Jesus Señor mesmo falou Jesús assim, Pai, você me entregou mismo elas dijo, são suas. usted me los diste. E eu estou Yo ajudando ela estoy com a sua ayudando a estas palavra. personas Então, irmãos, quem con somos su nós? palabra, Por que não fazer isso agora na porque obra do ahora Senhor? no Ajudar podemos hacer firme com esta a obra del palavra que o Senhor Señor con la fala, palabra que com el a Señor palavra que habla, sai da con la boca de palabra que Deus, com sale de aquilo la que boca de Deus está Dios. falando. Se Si isso está está funcionando para os funcionando los colportores, se isso está funcionando colportores para os para los adolescentes, se isso adolescentes, funciona para o Congresso das funciona con Mulheres, las mujeres, por que que não vai servir ¿por para a qué obra? no también conmigo? Olha, outra Mira, otra coisa, cosa, né? Realmente realmente nós precisamos dar essa nosotros grande necesitamos dar mudança, este gran essa é uma cambio, lição que eu viraje. aprendi. Um Un colportor colportor hoje, hoy né? Eu sei o que é ser psicólogo para no, colportor. no tiene que ser Eu fazia psicólogo para isso. ser colportor. Entrevistava aquela fila Está incansável. O Hélio fez parte dessas filas. Aí pegava 100, una olhava, fila conversava. incansable. Chegava o caso do irmão me ligava Llegaba el depois, hermano, falava assim, me acabou o llamaba. caso aqui. O irmão Pedro citou, isso não é Lo que el piada, é hermano Pedro verdade. citó no es un Sabe? E chiste. depois aí a pessoa não sabe Entonces para onde ahí la olhar, não persona sabe no para onde sabe para dónde buscar, mirar ni porque não para foi dónde ensinado. buscar, Tudo porque bem, a fuimos parte é enseñados en passada. el Agora pasado, nós vamos más fazer a esto palavra pasó. que faz a Más obra, la aquilo que está palabra es la dentro que de hace nós. la obra, que Então hace la Deus vai obra de ajudar os Dios. irmãos com essa palavra, Porque es é la ela que vai palabra la fazer que a hace la obra, ela obra, que la vai que va a ajudar, ayudar, ela la que que vai va a transformar. transformar. E Y nós não nosotros podemos mais no tomar o podemos lugar do tomar el Senhor lugar del como se Señor, nós tivéssemos alguma ni por característica, né? una Poxa, não, isso característica. aqui não é possível, é só Ah, aquele irmão que es consegue. aquel Não hermano que existe puede isso. hacerlo. No, eso no Hoje nós estamos existe. vendo a obra do Senhor Estamos avançar em viendo toda a ahora la obra del terra, Señor avanzar porque en toda la realmente é a tierra, porque es palavra que la está na palabra que frente, está não é nenhum enfrente. No es conselho, não é uma usted, direção no es una inteligente, persona o irmão mais inteligente, el hermano esperto, más que experto. realmente o Senhor tenha Dios misericórdia de tenga nós, misericordia de porque para o nosotros, Senhor voltar na nossa porque geração, nuestra precisamos generación dessa grande necesitaba de ajuda, esta né? gran ayuda. Amém. Amén. Entonces, otra cosa que yo aún necesitaba hablar en esa comunión es con respecto a los cooperadores, a los colaboradores, a los valientes de David que están ayudando en cada región. Y yo mencioné realmente aquello que Mauricio dijo. Yo mencioné que muchas veces podemos estar atrapando y limitando la obra del Señor con nuestro perfil. Nosotros tenemos un perfil para ciertas cosas y terminamos siendo un obstáculo en la obra del Señor. He insistido tanto que todos los cooperadores tienen que dejar aquella vieja manera de ayudar a las iglesias bajo su cuidado. Yo ayudo en esta microrregión, aquella otra microrregión a la manera antigua. No estaba errado cuando hacíamos eso, pero no daba resultado. Entonces visitábamos las iglesias de la microrregión, alineábamos los hermanos con la palabra, tal,
pero cuando volvíamos, la iglesia permanecía igual, no había cómo avanzar. Hoy no, hoy le dije a los hermanos, nosotros cambiamos la manera de ayudar a las iglesias porque el Señor nos dio el TCI. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser, pues lo primero que tengo que hacer es fortalecer los adolescentes. Necesitamos tener muchos adolescentes, casas adolescentes, adolescentes en el ritmo del cielo. Y tenemos los jóvenes que cuidan de ellos, que están juntos con ellos. Y también necesitamos de intendentes que realmente se vistan la camiseta y posibiliten estas operaciones para que sucedan. Y eso tiene que ser cada vez más. Pero ¿dónde entran entonces los valientes, David? ¿Dónde entran principalmente los cooperadores? ¿Dónde entran ellos? Vamos a suponer que yo soy un cooperador. No tengo perfil de colportor, no tengo perfil de trabajar con adolescentes, no tengo perfil de ir a visitar las iglesias con adolescentes, con TCI, con adolescentes, con intendentes. Entonces, voy a continuar yendo de la misma manera antigua. Por acaso, creo que fue hoy un comentario, porque hoy estamos en la semana del fútbol, ¿no? Y hoy un comentario, a usted a ver que le gusta el fútbol, hoy un comentario interesante. Comentó así, el comentarista le dijo, nosotros podemos tener, porque el esquema que Ancelotti puso es 4-2-4. 4 defensores, 2 en el medio campo y 4 atacantes. Él dijo, nosotros podemos tener 4 atacantes fabulosos, ingeniosos, son personas que realmente hacen la diferencia. Pero si no hay un medio campo que haga que la pelota le llegue a estos 4 y llegue bien esa pelota, un buen pase, estos 4 no hacen nada, no van a hacer nada. A eso me vino una luz. Nosotros podemos tener los adolescentes maravillosos. Podemos tener el TCI maravilloso. Pero si el cooperador solo queda agarrando, porque es más cómodo tener él la pelota, tener él seguro, pasar la pelota para un costado y para el otro y quedar esperando, no va hacia adelante, pero tampoco erra, pero tampoco hace nada. Esa es la manera convencional, no hace nada. Y el Señor nos puede dar dado el mejor T6 del mundo, pero está terminado, no se puede hacer nada en adelante. ¿Por qué? Yo tomé eso para mí, eso es ahí. Entonces, le dije a los cooperadores, por favor, no tranquen el juego, no sean obstáculo. Aunque yo no tenga perfil, voy a procurar procuro por lo menos apoyar a aquellos que tienen el perfil. Y para que las cosas puedan avanzar y hacer el gol. Necesitamos parar de hacer este juego de comadre y comenzar a ser más arriesgado, ir hacia adelante, dejar que los adolescentes hagan el gol para los jóvenes. Nuestros colportores jóvenes son todos de 20 y tantos años hasta 25 años, ¿saben? Es solo darle la pelota para ellos, para que ellos hagan gol. Entonces nosotros estamos aquí, por eso yo coloco a los cooperadores y también a los valientes David. Los valientes David están jugando en medio de campo, tiene que ser este medio campo y los cooperadores junto con ellos. Entonces, los cooperadores necesitan cambiar su manera de ayudar a las iglesias. Realmente necesitamos entender que la era de Filadelfia se nos dio camino y TCI de cada región necesita descubrir más valiente David. A veces veo que pasa un año, viene año y siempre los mismos cooperadores, los mismos que están al frente de la obra. No producen valiente David, no producen más personas, más jóvenes que ellos, para obtener otro dinamismo. Ese otro punto que necesitaba hablar en este live. Y finalmente, nosotros llegamos a la bendición del Señor para José. Y José es rama fructífera junto a la fuente. Por eso, hermanos, los que nos da prosperidad, energía y éxito en la obra del Señor es la fuente.
Es lo que acabé de hablar en Juan 17. Si nosotros continuamos sustituyendo la fuente, vamos a matar la obra del Señor. Si continuamos desenvolviendo la fuente, haciendo que todos se unan a la fuente, nuestros gajos, nuestras ramas se extenderán sobre el muro. Vamos a extendernos, vamos a transbordar, como dice Isaías, vamos a transbordar a la derecha, a la izquierda. Esto es lo que el Señor está haciendo. Entonces, lo que el fin de semana el Señor hizo era que nosotros afirmemos las estacas para poder abrir el espacio en la tienda. Si no afirmamos bien las estacas, nosotros, ahora que usted quiera extender la tienda, se caerá. Por eso necesitamos corregir lo que haya que corregir. Todas estas cosas. Ahora ustedes comenten y al final vamos a hablar sobre el maravillosa Amém. finalización de la conferencia. Amém. Irmão Pedro, você tinha... Agora é eu, viu, Maurício? Espera aí. Tá, vai, Amém. Nós trocamos agora para trocar. Vamos a cambiar. Realmente, en relación a los cooperadores, necesitamos de esta ayuda a todos nosotros. Bueno, todo lo que hicimos en el pasado, bueno, amén. Uno se va y no pasa más nada y hasta la próxima. Realmente todos nosotros necesitamos tener este gran cambio, usar los TCI, los adolescentes, llevarlos a la palabra, como dijo el hermano Pedro. El problema es si no tiene un buen mediocampista, no. Las pelotas que van siempre por encima y nadie las puede dominar. No tiene ningún objetivo. Nosotros necesitamos de ayuda. No podemos quedar con vergüenza ni molestos por esto. Ya esto fue pasado. Ahora necesitamos cambiar, porque esto con el Congreso de las Mujeres, algunas de las mujeres, de los hermanos que salieron del TCI fueron renovados. En 45 días levantaron iglesias. El Señor quiere volver en nuestra generación. No podemos quedarnos asegurando la pelota, tenemos que soltarla. En relación con la rama fructífera, yo quería comentar. Yo sé algo de planta, ¿no? Yo tengo aquí una barrera de uvas. Cada vez que ella produce en diciembre y enero, yo hago poda. Ahí alguien me ayuda a hacer la poda. Este año no hice poda en el periodo. Ahorita está en la zafra. Yo coseché 450 racimos. Ahora no fue limpiada. No fue podada. Solamente produjo unos 25 racimos. Entonces, hermano, no tenga miedo de ser limpiado, ayudado, podado, porque si no, usted no va a poder conseguir comunión. El secreto es que está plantada junto a las aguas. É muita ajuda, né? Es mucha ayuda, mira. Senhor Jesus. Señor Jesús. O irmão Pedro tinha El hermano citado lá a Pedro había questão citado da la cuestión de la flexibilidad, flexibilidad y a questão dos y la cuestión de los pulmões pulmones rigidez, rígidos. que o El pulmão pulmón precisa necesita ser ser flexível para respirar. flexible. Aí ele citou João Él citó 7:38, Juan né, que o espírito 7:38, precisa ter que fluidez, el espíritu necesita senão tener nós vamos fluidez, engessar porque a si obra no do nosotros Senhor, vamos a enyesar la e obra aí del vai Señor. trazer dano, Y vai trazer esto danos grandes, né? va a traer Terríveis. daños terribles. E aí Y nós temos nosotros que dar tenemos que liberdade darle ao espírito. libertad al espíritu. Ele ainda Aún citou, né, citó, que não é a questão da no nossa es cuestión de nuestra capacidade, capacidad como como se tornar para ramo tornarse o frutífero. volverse un ramo Agora que fructífero. nós estamos falando de Ahora que alcançar nosotros estamos hablando cidades, de alcanzar ciudades, aí él ele falou dijo assim, não é a nossa que no era nuestra capacidade. capacidad. Se Si fuese fosse a nuestra nossa capacidad, capacidade, ele él nos nos teria hubiese feito hecho mayor maior que do que Lúcifer. Lucifer, Por que ele nos fez menores do que os porque anjos? Lucifer es menor que Então, los se ele ángeles. quisesse usar a nossa capacidade, nos
Él nos habría hecho así. Mas ele mostrou que dentro de nós há um Él colocó espírito. dentro de E esse nosotros el espírito vai nos espíritu y fazendo ser nos va a flexíveis, ayudar a vai ser gerando flexible, pulmão produciendo un flexível. pulmón E aí o flexible y el resultado na resultado de obra la é obra es muito muy grande. grande. Usted Você lembra recuerda bem disso, bien, Amir, que en em mayo maio nosotros nós começamos comenzamos ali, o con instituto tinha el cerca de instituto 2.000 tenía inscritos, não é isso? Se eu 2000 estiver errado, inscritos. você Si me estoy corrige. errado, me corrige. Nós chegamos, irmãos, de De maio mayo até hasta agora, ahora, 400 e quase 460.000 inscritos, 460 né? mil inscritos. Parece que já estamos chegando a Creo isso. que estamos llegando a esto. Acho que é 360, vai chegar a 400 Isso. Vai Até chegar hasta el sábado. sábado, ya Isso, e 460. nós vamos até outubro chegar a 1 Hasta milhão. octubre vamos a llegar a 1 millón. Então, Amén. os comportores Los na rua é uma colportores en la coisa calle, una simples, cosa apresentar o simple, IBPT, presentando el e agora IBPT. Y ahora pessoas nos personas conhecendo, conociéndonos, conhecendo a conociendo palavra, la tendo palabra, acesso, teniendo vai para um acceso, va para un vai para lugar, va outro. para el otro. Aí você chega Usted em llega a determinado cualquier lugar a y la pessoa fala, eu estou persona seguindo o habla, ah, no, IBPT, yo estou estoy ouvindo siguiendo el essas IBPT, palavras. estoy oyendo Chega estas no outro palabras. lugar, olha, eu Yo conheço vocês, conozco mas como? a Você ustedes reúne cómo, onde? ¿dónde se Fala, não, eu reúnen? conheço por No, meio yo do lo conozco por IBPT, medio del o Instituto Vida IBPT, para Todos, Instituto Vida para acompanho as Todos, acompañó palavras la que pensam palabra. que são essas palavras. Olha que Mire coisa qué cosa tan maravilhosa, né? maravillosa. Si Se nós nosotros tomarmos tomamos esse este caminho camino de de deixar a dejar la palavra palabra ser ser aquella aquela que que é a la protagonista, aquela protagonista, aquella que que está está al à frente frente como como fuente, fonte, como como origem, a la expansão expansión nessas en las cidades ciudades va a vai ser ser grande. grande. Ahí Aí sí sim o el TCI, TCI, junto con los os valientes de valentes, as David, la clase adolescentes, mais os adolescente, más los capitães, capitanes, vão van a ser fazer essas estas cidades, ciudades, né? Além de además de emancipar, conquistar emanciparse, várias delas conquistando com varias essa de ellas esfera con aí, esta nós esfera, vamos vamos realmente realmente a asumir assumir, né, aquello aquilo que que Deus Dios deu para entregó nós. para Ó Senhor nosotros, oh Jesus. Señor Jesús. En Juan 3, el Señor le dijo a Nicodemo que Nicodemo no podía hacer las cosas que Jesús hacía y él quería aprender cómo se hace, porque él ya era el súper ser humano, era un judío maduro, con experiencia, maestro, líder, él ya era el súper, pero él no conseguía hacer algo como Jesús, porque veía que Jesús tenía algo más. Entonces Jesús les dijo que había una sola manera de hacer lo que él hacía, era que era nacer del Espíritu. Hermanos, yo estoy diciendo esto para decirle a usted, si usted quiere ser como Nicodemo, quiere ser un Nicodemo, queriendo ser como Jesús y anhelando hacer las cosas mayores, hermano, debemos aprender que ya tenemos esto. Nosotros tenemos que tener conciencia que ya recibimos el Espíritu que Mauricio dijo. Ya recibimos el Espíritu. Y ese Espíritu es que nos lleva a vivir para hacer la obra de Dios según la palabra de Dios. Por eso Juan 3 dice, versículo 7, le dijo Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahí dice, el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, en Filadelfia, aunque nosotros no usamos nuestra capacidad, pero necesitamos ser flexibles para seguir al Espíritu. Nosotros fuimos a alguna civilización en algunos países, principalmente países más avanzados, más desenvolvidos. Son países que tienen leyes rígidas, que tienen reglas fuertes y que las personas todas son disciplinadas y obedientes a aquellas leyes y reglas. Y el país avanza. Pero sin embargo, para el reino de los cielos es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho en Mateo 18 o Mateo 20, no recuerdo bien, él dijo que en el reino del mundo, en este mundo, están los gobernantes de naciones que dominan sobre los pueblos, pero no es así entre vosotros. Entre vosotros en el reino de los cielos es diferente. El mayor es que sirve al menor, y quien quiere ser mayor tiene que servir a los otros. En el reino de los cielos es totalmente diferente porque ese reino es regido por la vida. Y esa vida no
no es limitada por las reglas. Por eso, cuando la iglesia en Jerusalén quisieron seguir al judaísmo para nuevamente quedar enyesado dentro de las leyes del judaísmo, la obra del Espíritu paró. Había decenas de millares de judíos que creyeron en el Señor Jesús. Todos eran celosos por la ley, pero en el término de avance de obra paró. ¿Por qué? Porque enyesaron al Espíritu. Entonces, gracias al Señor somos trabajadores de la última hora. Y estos trabajadores de la última hora no pueden quedarse enyesados. Entonces, el Señor los llamó y tuvo misericordia y usó al hermano Don y trajo al hermano Don a Brasil y usó al hermano Don para comenzar esta obra del Espíritu aquí. ¿Por qué? Porque aquí él encontró en este pueblo, aquí en América del Sur y principalmente en Brasil, esta flexibilidad que él quería. Claro que nosotros en el comienzo éramos bien infantiles, pero poco a poco el Señor nos está madurando, haciendo que maduremos y haciendo las cosas correctas, pero sin tener flexibilidad. El Espíritu, entonces, teniendo flexibilidad, el Espíritu puede actuar. Y entonces, ahora estamos aprendiendo a entrar en los principios de Filadelfia. Más aún, nosotros necesitamos dar libertad al Espíritu. Y entonces, si el Espíritu quiere ir hacia un lugar, hermanos, no debemos cuestionar y limitar y asegurar. Nosotros debemos seguir la palabra, seguir el viento, seguir el Espíritu, dar la flexibilidad, dar la libertad para que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. El viento sopla de donde quiere, escucha su voz, pero no sabe dónde viene y dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nosotros seguimos el Espíritu y damos libertad al Espíritu. Por eso es importante la palabra. Como no hay una cosa rígida para seguir, necesitamos la palabra. Y la palabra es la que nos da dirección que el Espíritu nos da. Entonces, para terminar, yo necesito terminar porque el tiempo terminó. Entonces, nosotros, gracias al Señor, nosotros vimos que en el último capítulo de Génesis, nosotros vimos la muerte de Jacob y cómo Jacob fue honrado por Dios en su muerte. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac tuvieron este sepultamiento digno de un jefe de Estado, digno de un príncipe y un rey. Entonces, por eso cuando nosotros usamos el tema transformados para reinar, realmente él se tornó un rey. Él tuvo una muerte y un sepultamiento digno de un rey, de un jefe de Estado. Y todos los ministros, vamos a usar esta palabra, de Faraón, todos los líderes, jefes del staff de Faraón, todos participaron del sepultamiento de Jacob. Entonces, por eso que el Señor también nos dio el sentimiento de también recordar a los hermanos cómo el Señor honró al hermano Don en su muerte y cómo todo sucedió. No tengo tiempo de detallar, y cómo sucedió 3 semanas antes. Vino un grupo de la nada e instaló el mayor palco que fue instalado en la estancia, colocaron el mejor sonido, la mejor pantalla, todo para... Nosotros no entendíamos por qué eso sucedió de pronto. Y el hermano Don falleció justamente en la conferencia, en los primeros días de la conferencia, y todos los hermanos estaban aquí para homenajearlo, para honrarlo. Y aún más, en su muerte, él no podía dejar de mencionar esto. Él, en el día jueves, realmente, él estaba extremadamente sereno. Para mí, él ya se había encontrado. El Señor ya se tranquilizó, que pensó que ya había muerto, pero el día viernes él aún necesitaba pasar por un último momento de tormento. Y yo tuve que ir ahí en la víspera de la conferencia allí por causa de sus dolores. Fui allá
¿Por qué? Porque necesitaba que el Señor pasase el Espíritu que estaba actuando sobre el hermano Don para traer ese Espíritu más de 40 años de ministerio que hizo tanta cosa maravillosa entre nosotros, estableció un fundamento maravilloso entre nosotros y eso necesitaba, no puede terminar ahí, tenía que pasarnos a nosotros. Entonces, ese espíritu fue pasado a nosotros y nosotros daremos continuidad, como Amir dijo, si usted quiere honrar, hermano Don, vamos a honrar su palabra, vamos a honrar su encargo, nosotros vamos a luchar hasta el fin por el reino, honrando al hermano Don, honrando lo que el Señor nos dio hoy. Y realmente fue una cosa emocionante. Yo me tuve que contener para no llorar. Yo no soy mucho de llorar, pero Amir lloró al lado mío. No lo podía consolar, pero fue un momento muy emocionante para todos. Ahora, usted comente ahora y después los dos hermanos. Amén. Amém, amém. Realmente foi Realmente fue impactante, né? Até para os impactante, adolescentes, os irmãos estão chegando tanto para agora, los adolescentes, los hermanos que conhecer essa están llegando história, né? ahorita, Muitos conocer esta não historia, tinham esse no tuvieron contato, este né? E contacto. foi algo Fue algo maravilhoso que emocionou maravilloso. todo mundo, né? Acho que não poderia ter um final de Podría Gênesis assim ser tão un final glorioso como como de teve, né? Génesis tan glorioso. E o irmão El Dom, hermano ele é Don portador de várias ferramentas, nos né? dio estas E não herramientas. conseguiu ver em sua totalidade a potência L- máxima delas, La como potencia hoje de ella nós está estamos ahora, provando, nosotros la né, estamos pelo poder da probando a palavra través de la palabra profética, como profética, que está cómo funcionando todas están as funcionando ferramentas, né, todas las que o irmão herramientas. Dom deixou aí como Nos dio legado. un Foi um legado el momento hermano Don. maravilhoso, irmão. Fue maravilloso. Nós ficamos muito Nosotros emocionados, estuvimos que só o muy Senhor Deus nos dará emocionados esse porque solamente el presente para Señor para nós, darnos né? este presente, este Foi regalo para fantástico. nosotros, fue Amém. realmente fantástico. Amén. Amém. Realmente foi Realmente fue maravilhoso, maravilloso. né? Fazer é só o Senhor que poderia fazer essa Hacer esta relação, relación solamente né, el da Señor vida de la vida de Jacó, Jacob, né, que que, migrou, que foi, né, que que saiu, andou, salió, né, anduvo, migró para muitos a lugares para algunos servir o lugares para Senhor. E o nosso servir al irmão Doug Señor. também, ele teve essa Tuvo atitude, esa né, de vir actitud para cá, para o de Brasil, para venir para acá, servir. para Brasil. Encontrou aqui, como o irmão Encontró Pedro falou, esse este lugar, lugar, como dijo el né, hermano Pedro, que que tem tiene flexibilidade. flexibilidad. Claro que a flexibilidade Claro está que na la palavra, mas flexibilidad está en la precisava de ser palabra, né, mas fue un diferente pueblo realmente, muy que diferente. pudesse não ser No tão era tan rígido, rígido para que a para que obra do la Senhor obra del pudesse Señor pudiera avançar. avanzar. E eu, eu não sei, Yo no acompanhei, sé, na verdade, yo tantas coisas desse acompañé homem. tantas cosas con el Quando a gente hermano fala de Don. honrar, eu falei já Cuando no hablan de WhatsApp, honrar, claro que a gente vê a honra claro que que Jacó teve no vemos seu la honra funeral, que né, a honra que Deus deu Jacob para tuvo en su ele. funeral. Ele podia ter, se ele tivesse dormido um Él dia pudo depois, haber era só a dormido un día família después, e alguns cooperadores. Porque pero o Senhor porque el Señor permitiu aquele permitió que evento aqui, o Senhor permitiu na esa nossa fecha data, né? y E de da la maneira como manera como nós nosotros vemos hicimos, saindo do auditório, indo saliendo até a del casa auditorio y paseándolo dele, hasta né? la Tudo isso casa de él, é fue muito muy significativo. significativo, é muito significativo. Agora, do Ahora, outro lado, por otro lado, eu yo participei participé de de momentos momentos onde o irmão con Dong deixou cuando el claro, hermano Don já um habló, pouco já avançada a idade, com habló muy claro. 2014 En el principalmente,2014, num evento em en Manaus, Manaus, ele él chamou llamó al eu hermano Pedro a às las 6 6 da de la manhã, até mañana. achamos que era alguma, estava passando Se mal, sentía alguma coisa, né? mal. Então fui lá eu com o André e o Y Pedro, con aí Andrés y o irmão Pedro Dong falou ahí habló claramente, con falou, irmão Pedro, claridad. eu sinto que eu Yo preciso siento entregar, que né, necesito a obra do entregar Senhor, né, para você e tal. para Depois ele ustedes. fez isso Después publicamente él numa lo reunião de hizo serviço com públicamente 10 en una irmãos. reunión de servicio. Depois repetiu isso umas duas, Después lo três hizo vezes. unas 2 o 3 Na veces. verdade, quem Más conhece, quien quem estava conoce, quien perto estaba dele, cerca del sabe hermano que Don, ele era muito sábio. sabe. Ele Él estava se se estaba preparando para preparando tudo para isso. todo esto. E o que Y eu yo quero quiero dizer assim, decir, nós honramos o nosotros nosso honramos al irmão, hermano Don, né? más Mas yo eu me me lembrar de recuerdo novo das minhas de últimas las palavras últimas naquele dia palabras no funeral. allá en el funeral. O que eu Lo pude que yo fazer para honrar pude hacer para era honrarlo. enquanto ele estava vivo. Tudo aquilo que ele falou, Todo lo que praticar. él dijo, Hoje nós practicarlo. temos a Hoy nosotros oportunidade, tenemos la todos nós que estamos oportunidad. vivos, Nosotros estamos nós temos o vivos. irmão Pedro no nosso Nosotros tenemos al lado, hermano né? Pedro Nós não temos dúvida cerca de nenhuma da nosotros. incumbência de Deus sobre ele, porque tudo que nós Nosotros, estamos vendo todo lo que realmente estamos mostra tudo viendo, isso, en né? realidad muestra todo E esto. como nós ¿Y podemos cómo honrar o nosso podemos irmão? honrar a Porque nuestro graças a Deus hermano? o irmão Pedro está saudável aí, volta de Ahí conferência, os jovens los vêm tudo jóvenes vienen acabado e ele todos está firme ali cansados. e tal.
vuelta de conferencia. Vamos a honrar también. Vamos a aprender a honrar a la persona en vida. Cuando hablan de honrar padre y madre, no es hacer un buen funeral. Vamos a honrarlo cuando está vivo. Vamos a honrar a nuestro hermano que Dios separó para conducirnos a la buena tierra. Ese es el momento de honrar. ¿Y cómo se honra? Cuidando de adolescentes, cuidando el Congreso de las Mujeres, cuidando los colportores, cuidando de tantos seapistas, predicando el Evangelio del Reino. Puedo orar por usted. Es la manera de honrar, porque la palabra que está siendo hablada, nosotros necesitamos practicar esta palabra y esta es la manera que nosotros podemos honrar a nuestro hermano y realmente creemos que el Señor puede volver en nuestra generación. Al final, el hermano Pedro apuntó que el hermano Don nos ayudó con muchas herramientas y estas herramientas fueron potencializadas durante el vivir de la iglesia y hoy nosotros estamos viendo cómo el Señor avanzó. El hermano Pedro aún recordó la primera conferencia en 1977. Y el año que viene van a ser 50 años, en el 2027, de la primera conferencia. Y al final yo quedé bastante emocionado porque terminó el video y ahí estaba el hermano Don entrando. Y usted está aquí. Y usted está aquí. El hermano entró con alegría y regocijo. Gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí haciendo ¿qué? No nuestra obra, sino la obra del Señor. Aleluya. Nosotros estamos aquí. Helio, escoja un hermano para orar por nosotros. Vamos a pedirle al hermano Mauricio que ore por nosotros. Vamos para entrar en el libro de Éxodo de la próxima semana. La región que está aquí, 1 y 3, va a participar y la región de San Pablo capital y el interior es su chance, su oportunidad. Aún está a tiempo, aún valientes David de participar. Y ahí para San Pablo, recordando a los hermanos que las inscripciones fueron prorrogadas. Y los hermanos necesitan quedarse un día más porque el término de ella va a ser en la estancia y no en la época cristiana, porque fue cambiada para 15 de noviembre. Señor Jesús, el punto 3. Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el agricultor. El fruto como ramo, nuestra función es fructificar, Señor Jesús. Queremos fructificar, Señor. El Señor nos llamó para esto. El Señor nos ha dado mucha base de autoridad en la palabra. Esta palabra realmente ha trabajado en nosotros y ha de continuar trabajando para que podamos ser como José, ramos fructíferos. Oh, Señor Jesús, aleluya. Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. Un placer de hacer este live con ustedes. Amén. Buenas noches. Amém.